Buenas, el tema que nos toca a nosotros es administración remota a través de SSH. Primeramente hablaremos de qué es SSH. SSH es un protocolo que facilita las comunicaciones seguras entre dos sistemas usando una arquitectura cliente-servidor y que permite a los usuarios conectarse a través de un host remotamente. Está diseñado para reemplazar los métodos más viejos, menos seguros, para registrarse remotamente en otro sistema a través de la shell de comando, tales como Telnet, Rlogin o RCH. Algunas ventajas son que es sencillo de habilitar. Los demonios son de uso común. El acceso a SSH es seguro. Si se utiliza SSH para inicio de sesión de shell remota y para copiar archivos, se pueden disminuir estas amenazas a la seguridad notablemente. Esto es porque el cliente SSH y el servidor usan firmas digitales para verificar su identidad. Adicionalmente, toda la comunicación entre los sistemas cliente y servidor es encriptada. No servirán de nada los intentos de falsificar la identidad de cualquiera de los dos lados de la comunicación, ya que cada paquete está cifrado por medio de una llave conocida solo por el sistema local y el remoto. Algunas desventajas son imposibilidad para dar acceso anónimo al repositorio. Todos han de tener configurado un acceso SSH al servidor. Hablaremos un poco acerca de la seguridad que maneja SSH. Se puede utilizar diferentes formas de cifrado que van desde 512 bits en un máximo de tan alto como 32.768 pedacitos, e incluye un sistema de cifrado como AES, Triple DES, Blowfish, CAS-128 o ARP4. Por supuesto, cuando más alto los bits, más tiempo se tardará en generar y llaves de uso, así como el tiempo que se tardará en pasar datos a través de la conexión. El protocolo SSH proporciona los siguientes tipos de protección. Después de la configuración de la conexión inicial, el cliente puede verificar que se está conectado al mismo servicio al que se conectó anteriormente. El cliente transmite su información de autenticación al servidor usando una encriptación robusta de 128 bits. Todos los datos enviados y recibidos durante la sesión se transfieren por medio de encriptación de 128 bits, lo cual lo hace extremadamente difícil de descifrar y leer. El cliente tiene la posibilidad de reenviar aplicaciones X11 desde el servidor. Esta técnica llamada reenvío por X11 proporciona un medio seguro para usar aplicaciones gráficas sobre una red, ya que el protocolo SSH encripta todo lo que envía y recibe. Se puede usar para asegurar protocolos inseguros. El servidor SSH puede convertirse en un conducto para convertir en seguros los protocolos inseguros mediante el uso de una técnica llamada reenvío por puerto, como por ejemplo POP, incrementando la seguridad del sistema en general y de los datos. SSH trabaja de forma similar a como se hace con Telnet. La diferencia principal es que SSH usa técnicas de cifrado que hacen que la información que viaja por medio de la comunicación vaya de manera no legible, evitando que terceras personas puedan descubrir al usuario y la contraseña de la conexión, ni lo que se escribe durante toda la sesión, aunque es posible atacar este tipo de sistemas por medio de ataques de replay y manipular así la información entre destinos. Versiones. Existen dos versiones de SSH. La versión 1 de SSH hace uso de muchos algoritmos de cifrado patentados. Sin embargo, algunos de estos patentes han expirado y es vulnerable a un agujero de seguridad que potencialmente permite a un intruso insertar datos en la corriente de comunicación. La suite OpenSSH bajo Red Hat Enterprise Linux utiliza por defecto la versión 2 de SSH, la cual tiene un algoritmo de intercambio de claves mejorado que no es vulnerable al agujero de seguridad en la versión 1. Sin embargo, la suite OpenSSH también soporta las conexiones de la versión 1. OpenSSH. OpenSSH
Es un conjunto de aplicaciones que permiten realizar comunicaciones cifradas a través de una red. Usan el protocolo SSH. Fue creado como una alternativa libre y abierta al programa Security Shell, que es software propietario. Aplicaciones incluidas. La suite OpenSSH incluye SSH, reemplaza a R-Login y Telnet para permitir Shell al acceso remoto a otra máquina. Un ejemplo sería SSH user@ejemplo.com. SSP reemplaza a RSP. Con SSP podemos copiar diferentes archivos, tanto del servidor como del cliente. Un ejemplo sería SSP user@ejemplo.com, virgulilla, pleca y el nombre del archivo. SFTP reemplaza a FTP para copiar archivos entre dos computadoras. Esto lo que hace es simula cómo trabaja FTP, permitiendo que el manejo de archivos y la transferencia sea más fácil. El ejemplo sería SFTP user@ejemplo.com. SSHD es el servidor demonio de SSH. SSH-Keying es una herramienta para inspeccionar y generar claves RSA y DSA que son usadas para la autentificación del cliente o usuario. La diferencia principal entre las claves RSA y DSA es que RSA encripta todo el documento, en cambio DSA encripta solo la firma. SSH-agent y SSH-add son herramientas para autenticarse de manera más fácil, manteniendo las claves listas para no tener que volver a introducir la frase de acceso cada vez que utilice la clave. SSH-keyscan es que escanea una lista de clientes y recolecta sus claves públicas. El servidor OpenSSH puede autentificar a los usuarios mediante todos los métodos estándar del protocolo SSH. Túneles seguros. Cualquier aplicación que use conexiones por TCP puede ser utilizada a través de túnel seguro. Algunos ejemplos de aplicaciones fácilmente tunelizables son el X Windows System, HTTP usando un proxy y BNC. El túnel para el X Windows System se crea automáticamente entre dos ordenadores corriendo Unix. Así que las aplicaciones con interfaces gráficas pueden ser ejecutadas desde ordenadores remotos simplemente escribiendo sus nombres. El ejemplo sería SSH-y user@ejemplo.com password xcloud. Entre las aplicaciones cuya tunelización es posible, aunque compleja, se encuentra el FTP. No es muy necesario debido a la existencia de SFTP. Y también está SMB. Algunas aplicaciones llaman a OpenSSH para crear el túnel, tales como DIT-CC, CBS, rsync y FetchMail. Se pueden montar sistemas de archivos remotos a través de SSH usando SHFS, LUFS o POTFOC. Autentificación. El servidor OpenSSH autentica a los usuarios usando sus propios sistemas de autenticación implementados en el propio software. Clave pública, contraseña, Kerberos. Kerberos es un protocolo de autentificación que permite a dos ordenadores en una red insegura demostrar su identidad mutuamente de manera segura. OpenSSH también puede usar PAM para llevar a cabo la autentificación. PAM permite la selección de métodos de autentificación y su política en tiempo de ejecución, permitiendo métodos avanzados de autentificación tales como OTPW, SKey o PIE. Las versiones de OpenSSH más antiguas que la 3.7 deben ser ejecutadas como root, siempre que el soporte PAM esté activado, ya que se requiere permisos de root para activar el PAM.
Las versiones más recientes de OpenSSH permiten desactivar el uso de PAN, estando en ejecución. Mediante este sistema de usuarios normales pueden ejecutar instancias de SSHD. PAN es un mecanismo flexible para la autentificación de usuarios centralizados y permite moderar políticas de seguridad personalizadas. Portabilidad. Como OpenSSH es una aplicación de comunicación entre ordenadores, debe funcionar en la mayor cantidad de sistemas operativos posibles, por lo que existe un equipo llamado OpenSSH Portability Team, que se responsabiliza de añadir código necesario para portar el software a todas las plataformas posibles. La versión más actual en el OpenSSH es 6.7, liberada el 6 de octubre del 2014. Instalación. Tenemos varias formas de instalar el OpenSSH. Para instalar el OpenSSH del servidor es necesario utilizar el comando apt-get install OpenSSH-server. Para instalar el OpenSSH en el cliente es necesario utilizar el comando apt-get install OpenSSH-client. La mayoría de los Linux trae por defecto el OpenSSH client, que es el cliente. También hay otra forma de instalar el OpenSSH en el servidor que es al momento de estar instalando nuestro sistema, aparece para elegir la opción servidor SSH y él mismo instala todo lo necesario. La configuración. Esta configuración sirve para configurar el SSH tanto del servidor como del cliente, solo que difiere el archivo que se va a modificar. El archivo del servidor es el etc ssh sshd config y del cliente es el etc ssh ssh config. La diferencia es la D en el archivo. Ahora vamos a mencionar algunos opciones que es recomendable modificar para mayor seguridad en SSH. Primero veremos lo que está en el lado del servidor. Para eso ingresamos a nuestra consola, abrimos el archivo, y a continuación vamos a buscar el que dice port. Por defecto trae el puerto número 22, que es en el cual trabaja SSH. Lo podemos modificar para una mayor seguridad, para que los que estén intentando rastrear nuestra red no sepan con seguridad qué puerto estamos trabajando. Luego otro que tenemos que tomar en cuenta es el License Address. Este especifica las direcciones locales que SSHD debería escuchar. Si el puerto no se especifica, SSHD escuchará en la dirección de todos. El valor que trae por defecto es escuchar todas las direcciones locales. El siguiente es el protocol. En el protocol vamos a especificar la versión de SSHD. El valor por defecto que trae es de 2, la versión 2, pero se le puede agregar tanto la versión 1 como la 2. Hay que tener en cuenta que el orden del protocolo no hace una distinción, sino de que las utiliza dependiendo lo que se necesite. El siguiente es el Login Grace Time. Lo que nos sirve es para ver la desconexión del servidor, o sea, es cuánto tiempo el servidor va a esperar cuando esté desconectado. La opción que trae por defecto es 120, va a esperar 120 segundos. Si no hay conexión, se va a desconectar.
Si le ponemos un valor de 0, nunca va a haber desconexión, siempre va a estar ilimitado. El siguiente es el Permit Root Login. Lo que nos va a especificar es que el cliente no puede entrar como root al servidor. Le estamos poniendo esa seguridad, ya que el cliente en sí no tendría que tener los derechos de root. De allí el siguiente es Strict Mode. Va a revisar los modos y la propiedad de archivos. Por defecto está activado. Esto es recomendable, ya que muchas veces los novatos tienden a accidentalmente salir de su directorio o de los archivos que poseen los archivos los permisos de escritura. Entonces esto nos permite conocer quién es el propietario de cada directorio o archivo. El PubKey Authentication especifica si se permite la autenticación de la clave pública. Por defecto es sí. Tenga en cuenta que esta opción se aplica al protocolo versión 2 nada más. Permit Empty Password. Esta opción lo que nos permite es especificar de que no hayan password vacíos, o sea, siempre tiene que existir una contraseña. El valor por defecto es no. Ahora buscaremos Deny Users. En Deny User lo que vamos a hacer es como crear nuestra lista negra de usuarios que no vamos a permitir que acceden a nuestro servidor. Se puede, después de la palabra clave, puede seguir por una lista de patrones de nombre de usuarios separados por espacios. Asimismo, como Deny Users, también está Deny Groups, por si lo queremos hacer por grupos. Ahora, Allow Users. Esta es similar hasta cierto punto, porque esto lo que nos dice es que vamos a insertar los usuarios que nada más pueden acceder al sistema. De ahí otros usuarios, aparte de los que estén en esta lista, no podrán ingresar a nuestro servidor. Así como Deny Users, también está Allow Groups, por si lo queremos hacer por grupos. Ahora podemos agregar un rango por si queremos, digamos, los usuarios de una determinada IP. Van a estar los usuarios de esa IP, o podemos agregar un usuario de IPs. Por lo menos si nos fijamos aquí al final tenemos lo que es el asterisco. Este asterisco lo que significa es que va a utilizar todo el rango de IPs que estará en 169.254.75. A cambio, el de abajo dice 169.254.75.57. Este es más específico. No quiere decir que solo será un usuario, sino que serán los usuarios que estén dentro de esa IP. Ahora seguiremos con las configuraciones del lado del cliente. Del lado del cliente tenemos lo que es Password Authentication, que esta especifica si debe utilizarse la autentificación de la contraseña. El port, que es el puerto por el cual se va a conectar el cliente, y el Forward X11 especifica si las conexiones X11 serán automáticamente rellamadas a través del canal y de exhibición segura. En el lado del cliente no hay muchas configuraciones que hacer, porque prácticamente ya todo está por defecto. Vamos a ingresar para poder observar de una mejor forma cómo viene este archivo.
Aquí podemos observar el archivo. Tiene bastantes configuraciones, pero prácticamente ya todo está configurado. O sea, solo son algunas recomendaciones, como les dije, del puerto. Por si se ha cambiado el puerto del servidor, el cliente también es necesario cambiárselo para que se puedan comunicar. Y o sea, no hay muchas recomendaciones que hacerle, porque o sea, todo está bien estandarizado y no hay mucho que decir. Lo que hay que tener en cuenta ya a la hora de hacer los cambios en estos archivos es que tenemos que reiniciar los servicios. Para esto es necesario utilizar comandos. Podemos utilizar dos diferentes comandos, que son etc init.d ssh restart, o podemos utilizar save service ssh restart. Cualquiera de estos dos nos sirve para restaurar el servicio, para que nuestros cambios ya queden guardados. A continuación hablaremos de SSH clientes en Windows. Tenemos BitVice. Este es ideal para la administración remota de servidores de Windows, para usuarios avanzados que desean tener acceso a su máquina a casa del trabajo o a su máquina de trabajo desde la casa, así como para una amplia gama de tareas avanzadas tales como el establecimiento de una VPN usando el SSH Tunnel TCP/IP, o la prestación de un depósito seguro de archivos utilizando SFTP. MovaXtream, el servicio de gratuito, totalmente configurado. El terminal con pestañas basadas en PuTTY es fácilmente exportado a pantalla desde cualquier host remoto. Son muchas ventajas que tiene este MovaXtream. WinSSP, algunas ventajas son de que tiene interfaz gráfica, está disponible en varios idiomas, soporta las operaciones comunes de archivos, tiene sincronización de directorios de varias maneras, semi o completamente automáticas. Private Shell, está también el TT Emulator. Este es absolutamente gratis para descargar y utilizar. Todo el mundo puede utilizar este software de forma gratuita, incluso para las empresas privadas. El PuTTY, este es como un pionero en el ámbito de CSH. Este trae la desventaja, podría decir, de que solo es en modo consola, aunque es fácil de usar. Simplemente se aloja el alojamiento al cual desea conectarse y elige el protocolo correcto. Admite IP versión 6. Es una gran funcionalidad que tiene, y algunos, como el MovaXtream, lo toman como ejemplo. Otros que cabe destacar son el TeamWeaver. Les pasaremos a enseñar el uso de uno de estos. Para nosotros el mejor, que es el BitVice. Primeramente, el host. Allí ponemos el nombre de la dirección IP de nuestro servidor. El puerto a utilizar por defecto es el 22, así como el nombre del usuario. Le damos botón en login, nos pedirá la contraseña de nuestro usuario y ya estamos conectados. Como podemos observar, trae la opción de modo consola, así también como el modo gráfico. Para transmitir archivos es muy sencillo. Prácticamente solo agarramos un archivo y lo arrastramos al otro lado. Por lo menos este lado izquierdo es el lado del cliente y el lado derecho es el lado del servidor. Podemos observar que es tan sencillo arrastrar y pegar. El archivo se ha transmitido exitosamente. También podemos utilizar los botones Upload y Download. Upload es para subir el archivo del servidor y Download es para bajar el archivo del servidor. Bien, continuando, del lado del Linux, lo que vamos a ver algunos programas que podemos ocupar del lado del cliente. Entre ellos están
Open SSH client, el Dropbear, el ESSH client, el ISH, PuTTY y Secure CRT. Pero nosotros de este lado ocuparemos el que viene por defecto en Linux. Lo primero que haremos será generar una llave para cuando nos estemos logueando entre el cliente y el servidor, no estar escribiendo a cada rato el password. Y digitamos este comando y nos pregunta el nombre del archivo que queremos generar y la ruta donde lo queremos enviar, pero lo podemos dejar así por defecto. Y nos pide generar un password. Generalmente acá la recomendación sería generar una oración para que sea más segura, más seguro, pero podemos dejar una palabra o simplemente dejarlos en blanco. En este caso lo dejaremos en blanco y nos dice que ya se ha generado la clave y podemos ir a revisar el archivo en donde está la llave. Y nos damos cuenta que nos ha generado dos archivos, los cuales nos servirán, bueno, en los cuales está la llave. Bien, lo que vamos a hacer es otorgar los permisos para enviar el archivo en donde está la llave del cliente al servidor. Bien, lo siguiente será ir del lado del servidor y revisar si está creada la carpeta SSH y verificar si está el archivo authorized-key, y si no está, habría que crearlo. Nos pide si estamos seguros de querernos loguearnos, conectarnos, y nos pide la contraseña del lado del servidor. Bien, ya estamos conectados. Ahora verificamos si la carpeta está creada, y como podemos ver, sí está creada. Bien, como podemos ver, el archivo no está, entonces procedemos a crearlo y tiene que ser un archivo vacío con el comando touch, y le vamos a poner la ruta en donde queremos crearlo, que en este caso sería la carpeta .ssh. Y le vamos a dar permiso al archivo. Después de esto nos deslogueamos del lado del servidor y nos vamos del lado del cliente. Es enviar el contenido de la clave pública que creamos en el cliente y enviarla al archivo que creamos del lado del servidor. Entonces ejecutamos el siguiente comando y nos pedirá la contraseña del servidor. Bien, verificaremos si el archivo ha sido enviado al servidor. Nos loguearemos con el servidor al servidor, y si este no nos pide la contraseña es porque el archivo ha sido modificado correctamente. De lo contrario,
habría que volver a hacerlo. Bien, como podemos ver, no nos pidió contraseña, entonces ya estamos logueados en el servidor, lo que quiere decir que el archivo ha sido modificado correctamente. Ya. Bien. A continuación lo que haremos es desloguearnos y utilizar el comando sftp, que es una aplicación de SSH para simular sesiones FTP. Lo que vamos a hacer es compartir archivos entre cliente y servidor. Lo primero que vamos a hacer es del lado del server poner el comando ls para listar los archivos y directorios que tenemos ahí. Y del lado del cliente usaremos lls para ver las carpetas y directorios del lado del cliente. Ahora utilizaremos el comando put para subir archivos del cliente al servidor. Y como podemos ver, el archivo ha sido subido. Y vamos a verificar si del lado del servidor, si en verdad el archivo que subimos del lado del cliente está ahí en la carpeta de el usuario o cliente, y nos damos cuenta que el archivo galaxy.jpg ha sido subido. Ahora lo que vamos a hacer del lado del cliente es utilizar el comando get para descargar un archivo del lado de que está en el servidor y descargarlo al lado del cliente. Ponemos el comando get y el nombre del archivo. Y si nos damos cuenta, el archivo ha sido descargado y enviado a la carpeta Documents. Y para verificarlo, vamos a la carpeta Documents y nos damos cuenta que el archivo ha sido descargado.